Buenos días, mi nombre es Jorge Pérez, residente de primer año de la Escuela Superior de Oftalmología. El día de hoy vamos a hablar sobre retinoquisis. Vamos a hablar de la definición, los tipos, cuadro clínico, causas, estudios relevantes y manejo. Vamos a diferenciarlo de desprendimiento de retina, reconocer complicaciones y saber cuándo tratar. Una retinoquisis significa una separación intrarretiniana, es decir, que una cavidad dentro de la retina por una separación de las capas. La forma más común es degenerativa periférica en adultos, la forma juvenil ligada a X o XLRS aparece en niños y varones. La distinción crítica con desprendimiento de retina es que este es subretiniano. La degenerativa suele verse en adultos y con frecuencia es bilateral. Muchas veces se detecta incidentalmente en examen de retina periférica. En el ligado a X, el inicio es temprano, típicamente varones con disminución visual y hallazgos maculares. Debemos de preguntar por historia familiar. La complicación relevante es la presencia de roturas, especialmente una de la capa externa, que puede convertir un problema con un componente de desprendimiento de retina. ¿Por qué se forma la retinoquisis? En la parte degenerativa el proceso se asocia a degeneración y a una coalescencia de microquistes que al juntarse terminan separando las capas retinianas. Esto es más común a nivel de la plexiforme externa. En la ligada a X, aquí es como es genético, hay mutaciones del RS1 que afectan una proteína de adhesión y organización de la retina. Esto produce la quisis frecuentemente en zona macular. Debemos recordar que esto es intrarretiniano. Eso explica los hallazgos clínicos y OCT, pero recordar que es intrarretiniano y no subretiniano. ¿Cómo se presenta? En la degenerativa, el paciente casi siempre está asintomático. La lesión es periférica con una superficie lisa y elevación que no se comporta como un desprendimiento móvil como en el desprendimiento de retina. Puede producir un escotoma absoluto correspondiente a la zona. En el ligado a X, el síntoma aquí suele ser una disminución visual de edades tempranas. Y en el OCT se va a observar una esquisis foveal. Si hay roturas o sangrado, puede presentarse con moscas volantes o una pérdida visual más aguda. Aquí el diagnóstico es clínico, pero el OCT va a ser bastante útil. En la retinoquisis se va a ver una cavidad dentro de la retina con las capas separadas. En el desprendimiento la retina está elevada y con líquido subretiniano. La depresión escleral ayuda a examinar la periferia. El campo visual puede mostrar un escotoma absoluto, si hay hemorragia vítrea o no se puede ver el fondo. El ultrasonido nos puede ayudar. El diagnóstico diferencial más importante es desprendimiento de retina. La retinoquisis es lisa y poco móvil. El desprendimiento suele ser ondulante y móvil. En la retinoquisis el campo suele dar escotoma absoluto y en el desprendimiento puede ser relativo dependiendo del caso. El OCT es el que va a darnos el diagnóstico definitivo, si es intrarretiniana
o subretiniana. Las roturas cambian el pronóstico. Una rotura que está en capa interna muchas veces no produce un desprendimiento. La rotura de capa externa es la más relevante porque esta puede generar un componente subretiniano posteriormente y simular o convertirse en un desprendimiento. En la ligada X puede haber una hemorragia vítrea. En la degenerativa la progresión a mácula es rara. El tratamiento la mayoría de las veces en las degenerativas no se tratan, estas se observan y se educa al paciente sobre los síntomas de desprendimiento de retina, como las fotopsias, el aumento súbito de los flotadores o la sombra, para que pueda estar alerta de que hay una progresión. Si existe una esquisis progresiva o una rotura externa con líquido subretiniano, puede considerarse láser, barrera o un abordaje quirúrgico según la extensión y la amenaza de la mácula. En la ligada X el enfoque es funcional y de complicaciones. Se debe dar un seguimiento con el OCT y manejar la hemorragia o desprendimiento si aparece alguno. Para cerrar, la retinoquisis es retiniana y típicamente estable. El OCT nos va a dar la confirmación. La degenerativa se observa, lo que cambia el manejo es una rotura de la capa externa con un componente subretiniano o una progresión que amenaza la mácula. Debemos de educar al paciente siempre sobre los síntomas de desprendimiento de retina y documentar con fotografías OCT.